Bienvenido a aquellos que nos siguen por las redes sociales. Gracias por seguirnos y por orar por nosotros y estar ahí, apoyando en oración y estando, ¿verdad? Siguiendo nuestra página, ¿verdad? Bueno, y poder estar juntos escudriñando las Escrituras. Y bueno, vamos a continuar el tema del domingo pasado. El tema del domingo pasado, que era que Pablo estaba agradecido por la ofrenda de los filipenses. Esta es la parte 2. El tema es Pablo está agradecido por la ofrenda de los filipenses. Parte 2. Y bien, vamos a tener una lectura en el capítulo 4, versículo 10 al 23, y vamos a ver si lo podemos terminar. Empiezo en el 10 para poder entender todo, ¿verdad? El contexto. No muchas veces agarramos un versículo y lo hacemos a nuestro pretexto, ¿verdad? Pero no, hay que leer todo el contexto para entender lo que Dios quiere hablarnos. Filipenses capítulo 4, versículo 10 al 23, dice así: En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádiva, sino que busco frutos que abunden en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Bien, vamos a hablar. Padre, gracias, bendito Dios, por tu palabra. Señor amado, estamos adorándote, Señor, hoy, y cantándote, hablando contigo, y continuamos adorándote. Oh Padre, queremos, Señor, adorarte por tu palabra. Padre, darte gracias por la oportunidad de darnos el privilegio de escucharte, de escuchar tu voz a través de este libro bendito que tú nos has dejado, que es nuestra lámpara, que es la que nos alimenta, nos santifica, nos purifica. Oh Padre, gracias, Señor amado, porque tú te preocupas por nosotros y nos has dado tu palabra para que nosotros la leamos, la memoricemos y la vivamos. Y es ahí donde, Padre amado, traemos adoración a tu nombre. Es ahí donde tu nombre se glorifica. Por eso, Padre amado, empieza por mi vida, Señor, que sea una vida digna de un buen cristiano. Igual que mis hermanos y hermanas. Señor amado, tú eres Dios, tú eres grande, tú sabes todas las cosas. Por eso, Padre amado, queremos continuar con este libro de Filipenses que tú nos has dejado para nuestra enseñanza. Oh Dios, gracias, Señor. Ayúdame, oh Dios, dame la sabiduría para leer bien y comentar tu palabra, guiado por el Espíritu Santo, no guiado por mi mentalidad humana. Y Señor, que tu nombre se glorifique en esta tarde. Bendito sea tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Bueno, Pablo estaba agradecido por la ofrenda de los filipenses, ¿verdad? Es lo que estamos viendo. Bueno, vemos que en la semana pasada estuvimos mirando, que Pablo le explica a los filipenses que Dios le había enseñado a estar satisfecho, tanto en abundancia como en escasez. Dios le había enseñado. Bueno, es lo que estamos hablando hoy. Dios, ¿dónde te enseña? En la vida, ¿verdad? En la vida a veces pasamos mal y a veces pasamos bien. ¿Y qué en la vida del cristiano, cómo lo toma eso? Como una enseñanza, ¿verdad? No es que, qué horrible lo que estoy pasando. No, Dios está trabajando en mí. Dios está trabajando en mí, ¿verdad? Y Pablo lo sabía, y por eso Pablo había aprendido. Y por eso Pablo es un ejemplo de cristiano, ¿verdad?
que Dios dejó en la Biblia. Bueno, y es lo que quiere hoy en día, que nosotros, sus hijos, también nos quiere enseñar lo mismo, ¿verdad? Que estemos satisfechos con lo que tengamos. Bueno, es lo que Dios quiere de sus hijos, que seamos igual y imitemos a Pablo. Por eso Pablo dijo, mírenme a mí, ¿verdad? Porque él seguía a Cristo. Bueno, estar contentos con lo que tenemos, en dar gracias en todo. Bueno, y cuando lo hacemos es porque tenemos confianza en Cristo. Ahora, cuando no lo hacemos, es como cantábamos hoy, ¿verdad? El cristiano vive confiado. Bueno, cuando no lo hacemos es porque no tenemos confianza en Dios. Tengo confianza en mí mismo. Eso estuvimos mirando la semana pasada, ¿verdad? Entonces, cuando lo hacemos, vamos a hacer luz en medio de las tinieblas. Bueno, queremos que alguien se salve de nuestro alrededor, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro cónyuge. Bueno, nosotros tenemos que ser ejemplo, ¿verdad? ¿En qué? En que estamos satisfechos con lo que tenemos, satisfechos con lo que vivimos, siempre satisfechos y dando gracias y gloria a Dios y sirviendo a Dios, ¿verdad? Bueno, y eso es lo que Pablo hizo. Estando preso, él no miró su situación, sino que él daba gloria a Dios. Bueno, lo mismo nosotros teniendo salud, teniendo enfermedad, con escasez, sin escasez, el cristiano tiene que estar dándole gloria a Dios, ¿verdad? Para que Dios se glorifique. Y el cristiano, como Pablo, sabe que está en Cristo. Y si está en Cristo, Filipenses 4:13, bueno, si estamos en Cristo, Cristo nos va a enseñar a vivir, ¿verdad? Confiado, nos va a enseñar a vivir agradecido, nos va a enseñar a vivir, bueno, que nuestra esperanza está en Él. Ahora, cuando no estamos, nuestra confianza no está en Cristo, bueno, no, estamos demostrando, ¿verdad?, con nuestro diario vivir, que no tenemos fe. No tenemos fe en Dios, que no puede. Pero el cristiano debe estar demostrando una vida, ¿verdad? Como Pablo dice, todo lo puedo en Cristo. No, todo lo puedo yo. No, todo lo puedo en Cristo. Bueno, Cristo hace posible todas las cosas. Lo que es imposible para nuestros ojos es posible para Él. ¿Por qué? Porque Él es Dios, ¿verdad? Y Pablo estaba preso y estaba en una cárcel y él no tenía nada, pero él estaba satisfecho. ¿Por qué? Porque tenía a Cristo. Bueno, lo mismo quiere Dios con nosotros hoy en día, que estemos satisfechos que tenemos a Cristo y vivimos gracias a la gracia de Cristo y vivimos en el control de nuestro Padre Celestial. Entonces Filipenses capítulo 4, versículo 14, dice, sin embargo, o sea, Pablo le está diciendo, miren hermanos, yo tengo todo, estoy satisfecho con lo que Dios me ha dado, Dios no me ha dejado faltar nada, Dios está conmigo, yo estoy satisfecho, doy gloria a Dios. Bueno, pero sin embargo, dice el versículo 14, bien hiciste participar conmigo en mi tribulación. Bueno, Pablo le está agradeciendo, está muy agradecido con los filipenses, ¿verdad? Por la ofrenda que le habían mandado. No sabemos si era dinero, si era ropa, si eran presentes. Se calcula que es dinero, ¿verdad? Pero Pablo estaba agradecido, ¿verdad? Que habían estado mirando a ver lo que Pablo necesitaba para las necesidades, ¿verdad? De él, básicas. Bueno, los filipenses lo hicieron. Y bueno, y al hacerlo, cuando uno va y ayuda a un misionero, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? Está participando con él, ¿verdad? Él está predicando el Evangelio, está exponiendo su vida. Yo no lo puedo hacer. Bueno, los filipenses no podían estar todos con Pablo en la cárcel. Bueno, ¿qué podemos hacer para ayudar a Pablo que está predicando el Evangelio? Bueno, vamos a dar una ofrenda, ¿verdad? Vamos a dar una ofrenda sabiendo que el hombre está trabajando para Dios. Bueno, nosotros también estamos trabajando para Dios porque nos hacemos partícipe con Él en la extensión del reino de los cielos. Bueno, no puedo estar con Él. Bueno, no puedo ofrendar. Puedo orar. Puedo hacer algo para ayudarlo. Bueno, los filipenses habían enfocado su mirada a este misionero Pablo que estaba preso y necesitaba cosas como cualquier persona, ¿verdad? Y por eso ellos estaban siendo partícipes del ministerio de Pablo. Y Pablo le dice, ustedes están participando conmigo, ¿verdad? No solamente estaba Pablo allí, sino estaban los filipenses, estaban todos los hermanos que oraban por él. Pablo no lo pudo haber logrado solo, sí, estaba con Cristo, pero también Dios nos ha dado la compañía de los hermanos, ¿verdad? La ayuda de los hermanos para poder lograr las metas que Dios quiere que logremos. Solo no hay cristiano solitario, ¿verdad? La vida cristiana es junto, es la iglesia, ¿verdad? Y por eso dependemos de la iglesia local. Bueno, Pablo también dependía de las iglesias. Bueno,
los filipenses eran los únicos que lo estaban ayudando. Filipenses capítulo 4, versículo 15. Filipenses capítulo 4, versículo 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, bueno, no solamente ahí fue que le ayudaron a Pablo cuando estaba preso, sino al principio de la predicación del Evangelio, ellos se interesaron por ayudar a Pablo económicamente, ¿verdad? Para que tuviera para sus necesidades. Filipenses capítulo 4, versículo 15. Filipenses capítulo 4, versículo 15. La última parte. Cuando partí de Macedonia. Bueno, no solamente cuando fue Pablo y llevó el Evangelio, sino cuando partió de Macedonia, dice. Ya hacían 10 años atrás, ¿verdad? Que Pablo fue por primera vez a Filipos. Bueno, pero cuando Pablo estuvo en Macedonia, estuvo en Filipos, pero Macedonia era una región grande. No solamente en Filipos estuvo, sino estuvo en Tesalónica y estuvo en Berea, ¿verdad? Y esto lo relata en el libro de los Hechos, después si ustedes lo quieran leer. El libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 1 al 14. Esto lo relata el viaje de Pablo misionero a Macedonia, ¿verdad? Y ahí es donde fue que estuvo en Filipos. Pero estuvo en Filipos, después fue a Tesalónica, después fue a Berea. Pero mientras que Pablo se movía, y no era que, bueno, hoy estoy en Durán, mañana voy para Montevideo hoy. Mañana, hermano, ya en tal hora estoy. No. Antiguamente los viajes eran meses, porque eran caminando. No había ómnibus, no había moto, no había auto, ¿verdad? Los hermanos andaban caminando. Entonces, muchas veces también andaban en barcos y muchas veces los viajes eran meses y meses. Pero ¿quién se preocupó durante esos meses? Los filipenses por Pablo. Ahí estaban los filipenses ayudando a Pablo, preocupados para que Pablo tuviera para sus necesidades. ¿Miren lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 15? Ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. Ninguno se preocupó por mí, dice Pablo. Aún eso Pablo no lo paró, ¿verdad? De continuar predicando el Evangelio. Pablo está diciendo, bueno, ustedes vean que ninguna iglesia participó conmigo, solo ustedes se preocuparon por mí. Bueno, aquí cuando dice en razón de dar y recibir, el pastor MacArthur comenta que dice que, bueno, está hablando en lenguaje contable, ¿verdad? En dar y recibir, que él recibía la ofrenda a Pablo y le mandaba a los filipenses lo que él gastaba, ¿verdad? Pero bueno, una forma de mirarlo, ¿verdad? Pero también lo podemos mirar, nosotros mirarlo de esta manera también, que ellos recibían la enseñanza de Pablo, ¿verdad? Y ellos mandaban ofrenda y ellos recibían la enseñanza de Pablo. Entonces vemos que la vida cristiana es dar y recibir. Dar y recibir. No es recibir, ¿verdad? Muchas veces estamos confiados y pensamos decir, bueno, yo voy a ir a recibir en la iglesia. Me voy a congregar porque quiero recibir. No, nosotros no venimos a recibir, hermano. Nosotros venimos a dar. El cristiano viene a la iglesia a dar. ¿Qué? Adoración a Dios. ¿Tá? Y recibe a cambio, ¿qué? Enseñanza de Dios. ¿Se dan cuenta? Nosotros venimos, damos nuestra adoración a Dios. Nuestro sacrificio, nuestro servicio a Dios. Y entonces Dios que da su enseñanza, bendición, palabra. No solo de pan vivirá el hombre, dice el Señor, sino de toda palabra de Dios. ¿Verdad? Por eso nosotros mismos buscamos, tenemos, como hablamos con el hermano, hambre y sed de justicia. Y venimos a este lugar a ser saciados. Pero primero, ¿qué hacemos? Adoramos a Dios. Venimos a dar, ¿verdad? Y eso es lo que hace un cristiano. Y vemos acá los hermanos de Filipos que daban su ofrenda, pero recibían también la enseñanza de Pablo, ¿verdad? Recibían también a Timoteo. Porque ¿cómo iba a volver Timoteo? Timoteo estaba con Pablo. Pablo manda a Timoteo a Filipos para que le enseñara. Pero ¿cómo iba a ir Timoteo si no tenía dinero? Bueno, los filipenses mandan el dinero y Pablo manda a Timoteo. ¿Se entiende? Porque no tenían para poder sustentarse en un viaje, ¿verdad? En un viaje de meses tenía que comer, tenía que vivir, ¿verdad? La persona. Bueno, Pablo recibe la ofrenda, podemos verlo así también. Y bueno, Pablo manda a Timoteo. Entonces Pablo recibe la ofrenda y Pablo envía a Timoteo para que le dé enseñanza bíblica. ¿Se entiende? Entonces la vida cristiana es así, hermanos. Dar y recibimos. Dar y recibimos. Muchas veces somos tan egoístas y pensamos que bueno, yo voy a ir a recibir la palabra de Dios.
pero primero tenemos que dar nuestra adoración a Dios, ¿verdad? Primero tenemos que hacer sacrificios, como ya lo hemos dicho. Bueno, los sacrificios de alabanza. Cuando le cantamos a Dios, ¿qué estamos haciendo? Dando adoración a Dios. Cuando oramos a Dios, ¿verdad? ¿Qué hace un cristiano? Va y le pide. No, primero adora a Dios. Dios dice, sí, pídame, pero primero tenemos que adorarlo, ¿verdad? Para poder después pedir y recibir. Siempre Dios quiere que lo miremos a Él, ¿verdad? Él dio a su Hijo para nosotros recibir la salvación. Ahora Él tiene que recibir toda la adoración a Él. ¿Se entiende? Dios da y nosotros recibimos y damos. Los filipenses recibieron y dieron. Bueno, y así es la vida cristiana. Bueno, Dios te da un don. ¿Para qué? Ay, yo predico, pero ya, yo sé para mí, no sé para nadie más. No, Dios te da un don para el beneficio de la iglesia, no para el tuyo. Entonces Dios te da para que vos des a otro. Siempre la vida cristiana es así. Dios me da la salvación, para mí solo. No. Dios me da la salvación para yo poder ayudar a otro y ser luz para otro, para bendecir a otro. Filipenses, capítulo 4, versículo 16. Pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Pablo lo aclara. Ya no estaba en Filipo, estaba en Tesalónica y aún los filipenses le mandaban sus ofrendas. ¿Se dan cuenta cómo amaban a Pablo, cómo estaban agradecidos, ¿verdad? Por la enseñanza de Pablo, por la palabra de Dios, que él iba y le enseñaba la ley, ¿verdad? Para que ellos entendieran. Bueno, vemos que los hermanos estaban ahí. Aparentemente dice que tuvo 4 meses predicando, ¿verdad? Ahí en Tesalónica. Y esos 4 meses, ¿quién los sustentó? Los filipenses. Porque en Tesalónica, cuando fue Pablo, tuvo que decirle, bueno, a los ociosos que se pongan a trabajar. No querían trabajar los cristianos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le iban a sustentar a Pablo si no querían trabajar? Bueno, los filipenses lo sustentaban, ¿verdad? Entre esos 4 meses mientras estuvo Pablo ahí para sus necesidades. Filipenses capítulo 4, versículo 17. No es que busque dádivas, sino que busco frutos que abunden en vuestra cuenta. Bueno, Pablo dice, no es que yo quiera plata. No es que yo quiera, bueno, miren toda la plata que tengo y bueno, voy a ser millonario, ni Dios me bendice, todo el dinero que me manda. No, dice Pablo, yo no busco eso, sino que busco frutos que abunden en vuestra cuenta. En vuestra cuenta. Entonces Pablo le está explicando a los filipenses, ¿verdad?, que él no quería sacar ninguna ganancia de ellos, sino quería ver los frutos del Espíritu en ellos, ¿verdad? Cómo ellos van creciendo, bueno, cómo ellos a la medida que iban creciendo iban madurando, iban dando más, iban orando, iban sirviendo más al Señor. Bueno, cuando una persona se convierte al cristianismo, bueno, va a pasar el tiempo y va a estar cada vez menos mirando sus necesidades, sino va a mirar la necesidad de ¿quién? Del reino de Dios. La necesidad del reino de Dios, la necesidad que tiene aquel misionero, la necesidad que tiene mi iglesia local, ¿verdad? Bueno, tengo que ayudar acá en la iglesia local. Bueno, también tengo que ayudar a aquel misionero. Ya no estoy mirando lo que yo necesito. Miralo, antes vivíamos para nosotros. Ahora ya, al ser cristiano, estamos viviendo para la expansión del reino de Dios. ¿Y cómo se hace? Bueno, con sacrificio, ¿verdad? Los filipenses se sacrificaban, ¿verdad? Pensando en Pablo, en sus necesidades. Pablo se preocupaba por la necesidad de los filipenses, que eran espirituales, las demás iglesias. Ya no estaba, Pablo no se miraba a él mismo. No estaba, ay, qué horrible, estoy preso, qué horrible, tengo tal necesidad. No, él miraba la necesidad de la iglesia, la necesidad de mis hermanos, la necesidad del prójimo, la necesidad de, bueno, siempre la necesidad de los demás, no yo, ¿verdad? Cuando estábamos en el mundo éramos egoístas, yo, el yo, ¿verdad? Yo lo que necesito, yo lo que pienso, yo lo que creo. Ahora está. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo más yo, vive Cristo en mí. Y si vive Cristo en mí, lo que vivo ahora lo vivo para la gloria de Cristo, no para mi gloria, ¿verdad? Entonces los filipenses estaban atesorando tesoros en los cielos. Tesoros en los cielos. Y es donde nosotros debemos hacer tesoros, ¿verdad? ¿Cómo? Bueno, haciendo sacrificio para la alabanza de Dios, ¿verdad? Para adorar a Dios. Sacrificio y sacrificio. Antes nos sacrificábamos por nosotros, ¿verdad? No dormíamos y bueno, nos sacrificábamos atrás del Dios del dinero. Mi tiempo es mío. Pero cuando viene Cristo a nuestras vidas,
se terminó mi tiempo y mi dinero. Dios nos toca lo que más amamos, nuestro tiempo y nuestro dinero, ¿verdad? Y es lo que más nos duele. El ser humano, mucha gente dice, no, yo no voy a la iglesia porque tengo que ofrendar, o tengo que dar, ¿verdad? Y vemos cómo al mundo le duele tanto abrir la billetera y poder ofrendar, ¿verdad? Para Dios. Pero claro, ellos no lo quieren hacer. Sí ofrendan para la droga, sí ofrendan para la bebida, para su Dios. Pero ¿quién ofrenda para Dios? El cristiano, ¿verdad? Ya el cristiano ya no vive más para él, sino vive para la gloria de Dios, ¿verdad? No vive más para sus deseos, sino vive para los deseos de Dios. Lo que dice la palabra, lo obedece. Dios me dice, den, y van a recibir. Bien, damos y recibimos. Así como hicieron los filipenses. Bueno, Él es nuestro dueño, nuestro Señor, y hago lo que me pide. Cuando no hago lo que me pide, es como dijo el Señor. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? ¿Verdad? Bueno, creemos que es Salvador, pero es nuestro Señor. Hacemos lo que Él nos pide. Seguimos lo que Él dice en su palabra. Bueno, Pablo buscaba frutos de un hijo de Dios, ¿verdad? Bueno, y se veían el fruto. Él fue, plantó la semilla del Evangelio. Bueno, esas personas se convirtieron y estaban recibiendo el fruto de la predicación del Evangelio. Hermanos que se habían convertido, estaban preocupándose por él y dándole ofrenda para que él pudiera vivir y sustentarse allí en la cárcel. No era como está hoy en día la cárcel, ¿verdad? En aquel entonces, sabemos bien. Allí te encerraban y si por la gracia de Dios comía y si tenía para tomar algo, agua, bueno, dale gloria a Dios. No es como hoy en día, ¿verdad? Que hoy tienen todo. Bueno, pero en aquel entonces no había nada. Y si no iba alguien y se sacrificaba por esa persona que estaba presa, no llevaba algo, esa persona moría allí en la cárcel. Bueno, Pablo estaba ahí, no estaba pendiente de la ofrenda de los filipenses, sino que estaba diciendo, todo lo puedo en Cristo. Cristo está conmigo, estoy satisfecho, ¿verdad? Pero aún así vemos el fruto de la predicación del Evangelio. Cuando Pablo llevó el Evangelio a Filipo, las personas se convirtieron y estaban recibiendo los frutos. Bueno, Dios toca el corazón de sus hijos. Y muchas veces toca el corazón cuando sus hijos no son tocados, toca el corazón de los incrédulos para ayudar a sus hijos. Nos ha pasado a nosotros, ¿verdad? Bueno, en nuestra clientela no son ninguno cristiano, es todo mundano, ¿verdad? ¿Y quién va? ¿Por qué van al carrito? ¿Por qué van a comer? ¿Por qué? Porque Dios los manda, Dios toca el corazón porque vayan ahí, ¿verdad? Y ahí vemos la mano de Dios. Gracias, Señor, cómo tú mandas a las personas que no creen en Dios, aunque le hablamos de Dios, ¿verdad? Y le molesta a las personas que le hablen de Dios. Pero vuelven a ir otra vez, ¿verdad? Y es porque Dios nos está mandando y Dios toca el corazón de los inconversos para ayudar a sus hijos. La gloria sea para nuestro Dios. Filipenses, capítulo 4, versículo 18. Pero todo lo he recibido. Filipenses, capítulo 4, versículo 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno. Habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Bueno, él está diciendo, ya estoy bien, estoy satisfecho con lo que me mandaron, estoy satisfecho. Pero esto es olor fragante a Dios. Es un sacrificio que aceptó Dios. Es lo que le agrada a Dios. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Bueno, lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1, que ya lo hemos dicho y ya capaz que lo tienen de memoria. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Bueno, ¿es un sacrificio servir a Dios? Claro, ¿verdad? Estamos haciendo un sacrificio. ¿Por qué? Estamos sacrificando nuestro tiempo, sacrificando otras cosas para servir a Dios. Esos son sacrificios de alabanza a Dios. Bueno, predicar es un sacrificio de alabanza a Dios. Cantar es un sacrificio a la alabanza a Dios. Ofrendar es un sacrificio, ¿verdad? Dedicar mi tiempo, en vez de estar en las cosas del mundo, dedicar mi tiempo para las cosas de Dios, en servir a Dios, es un sacrificio, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Son sacrificios espirituales. Muchas veces queremos, ay Señor, yo quiero ser un mejor hijo, quiero que tú me enseñes cómo tengo que servirte. Acá lo dice, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. ¿Está? Lo que dice la Biblia, hazlo. Y ya está, no es que Dios ayúdame a ser mejor. Dios ya me dio el Espíritu Santo, me dio su palabra, me dice lo que tengo que hacer.
¿Qué quiere hacer? Hacerlo, ¿verdad? Hacerlo. Bueno, ¿qué quiero que quiere Dios? Que yo presente mi cuerpo en sacrificio vivo. Bueno, mi dinero, cuando voy a ofrendar, ¿verdad? Bueno, ¿ofrendo qué? ¿Las obras o ofrendo es un sacrificio vivo? Los filipenses se sacrificaron, ¿verdad? En el tiempo de Pablo había pestes, había persecución, había hambre, verdadera hambre, no como ahora, acá por lo menos en Uruguay no hay hambre, ¿verdad? Acá nadie pasa hambre. Había verdaderamente escasez, pero aún en su escasez, en su pobreza, ellos hicieron un sacrificio para darle a Pablo. ¿Se entiende? Y ese sacrificio fue agradable a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no ve la cantidad, sino ve el sacrificio que hacen sus hijos, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice, vosotros también, como piedra viva. Bueno, Pedro está hablando cristiano, ¿verdad? Ser edificado como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Bueno, nosotros somos aquellos cristianos que tenemos que ser aquellos sacerdotes, santos, apartados, viviendo en santidad, ¿verdad? ¿Para qué? Bueno, yo vivo apartado en mi casa, encerrado, entre cuatro paredes, no miro en el Facebook, no miro la tele, no miro... No. La Biblia no me está diciendo eso, ¿verdad? La Biblia me está diciendo para ofrecer sacrificios espirituales. ¿Para qué Dios me apartó? Para ser un sacerdote. ¿Pero para qué? Para hacer sacrificios espirituales, aceptables a Dios. ¿Y cuáles son los sacrificios aceptables de Dios? Lo que dice su palabra. La oración, la ofrenda, mi tiempo, ¿verdad? En vez de estar mirando mucho Facebook, a veces miro yo mucho Facebook, y estoy una hora y sin darme cuenta digo, wow, estoy una hora. Y cuando voy a orar estoy 10 minutos, ¿verdad? Y digo, pero ¿a quién amo más yo? ¿Las cosas del mundo o amo a Dios? ¿Verdad? Y vemos muchas veces que no sacrificamos las cosas del mundo por estar con Dios, ¿verdad? Cuando me duele la cabeza, ¿yo iba a trabajar? ¿Voy a trabajar? Sí, ¿verdad? Pero si es domingo y tengo que ir a la iglesia, o tengo estudio bíblico, o tengo reunión de oración, me duele la cabeza, ¿qué hago? No voy. No voy porque me duele la cabeza, el Señor me entiende. Pero ¿cómo yo puedo ir arrastrándome con el dolor al trabajo? No falto, pero para la reunión del Señor, que tengo que estar con mis hermanos, adorando a Dios, hablando con Él, me duele la cabeza. Me duele la cabeza, no puedo. Me tiene que entender el Señor, ¿verdad? Bueno, eso no es un sacrificio vivo. Bueno, cuando hacemos un sacrificio es cuando ponemos de nuestro tiempo y usamos nuestro cuerpo para ir a adorar a Dios. Y eso es lo que quiere, que usemos nuestro cuerpo para que sean sacrificios vivos. Bueno, debemos sacrificarnos. Hoy en día la iglesia cristiana son cristianos cómodos, ¿verdad? Muy cómodos. Vemos antiguamente los primeros cristianos no tenían nada. Se tenían que reunir todos los días para comer, ¿verdad? Para poder tener un plato de comida, para tener una cama, una frazada para taparse. Los primeros cristianos pasaron eso. Hoy nosotros aquí en este bendito país que vivimos tenemos todo. Pero cualquier cosita que nos pasa ya no vamos a la iglesia. Me tiene que entender Dios, ¿verdad? Pero ellos que estaban dando la vida por Cristo, no les importaba dar la vida por Cristo, los primeros cristianos. Pero nosotros si tenemos un dolorcito, o bueno, voy a ofrendar y... bueno, esta sobra, me sobró esta moneda, Señor, toma la sobra. Esto es para vos, ¿verdad? Dios no quiere sobra. No quiere sobra de nuestro tiempo, no quiere sobra de plata. Él quiere todo. Él dice los primeros mandamientos. El primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo. Todo. Quiere decir todo, que el corazón, el cuerpo, la mente, todo, ¿verdad? El tiempo, el dinero, bueno, todo, tus hijos, todo tiene que ser para la gloria de Dios, todo. Y eso es lo que quiere Dios. Dios no quiere sobras, quiere todo. Y vemos cómo los filipenses se sacrificaron para que Pablo tuviera, ¿verdad?, para sus necesidades. Entonces, Pablo dice, Filipenses capítulo 4, versículo 19, dice, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Pablo le está deseando la bendición de Dios a los filipenses, ¿verdad? Sabiendo que eran tiempos difíciles para ellos, pero aún así ellos se sacrificaron por Pablo, le dieron a Pablo para que Pablo pudiera continuar predicando el Evangelio
y extendiendo el reino de Dios a las demás ciudades, ¿verdad? Él estaba preso, pero él mandaba a otros hermanos. En este tiempo estaba ahí en Roma, pero tenía gente al lado de él. Estaba Timoteo, y lo vamos a ver después. Tenían 2 o 3 más hermanos que él enviaba. Ve a Efesios, ve a Filipenses, ve, y ahí mandaba, ¿verdad? Pero podía mandar cuando, ¿por qué? Porque tenía dinero, porque los filipenses le mandaban ofrenda para poder mandar, ¿se entiende? No era que Pablo lo mandaba y se iba por la gracia de Dios caminando por el desierto. Bueno, de ahí iban a vivir, si cazan algún bicho en la arena ahí, comían. No, yo tenía que llevar comida, tenía que llevar dinero, ¿verdad? Para poder sustentar cada viaje. Más Pablo lo que necesitaba para él, medicamentos para sus enfermedades, porque Pablo estaba enfermo. Bueno, vemos que no es fácil, pero no es difícil cuando tenemos hermanos que se preocupan, ¿verdad? Vemos Pablo que no era fácil para Pablo estar ahí, pero veía, él se gozaba, que tenía hermanos que se preocupaban por él. Y eso le daba más, ¿verdad? A pesar que los problemas que había en la iglesia, que varias personas se apartaban, se iban al mundo o seguían adorando a sus dioses, pero veían a esos hermanos los frutos que estaban dando el Evangelio, y eso a Pablo le daba más ganas de continuar, ¿verdad? De mandar más misioneros por otro lado, para que continuaran predicando la palabra de Dios. Por eso en Proverbios capítulo 3, versículo 9, dice: honra a Jehová con tus bienes. Proverbios capítulo 3, versículo 9. Honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. No solamente con el tiempo, no solamente con la oración, no solamente, bueno, sirviendo en la iglesia, ¿verdad?, que honramos a Dios, sino también honramos a Dios con tus bienes. Honra a Dios con tus bienes. Bueno, es lo que Dios quiere. Bueno, Dios es el que manda. Vemos que esta iglesia estaba apoyando a Pablo para la expansión del Evangelio. Y eso honra a Dios. Bueno, ¿tú quieres darle honra a Dios? Bueno, ¿tienes tus bienes? Bueno, dale en primer lugar al Señor. ¿Tienes tiempo? Sí, yo tengo tiempo ya. No, tengo tanto tiempo. Bueno, ¿estás orando? ¿Estás estudiando más la Escritura? ¿En qué estás ocupando tu tiempo? ¿En el Facebook, en Internet? ¿En qué ocupamos nuestro tiempo? Si Dios es mi Señor y yo lo amo, lo voy a poner en primer lugar, ¿verdad? Yo voy a sacrificar mi tiempo para honrar a Dios. Bueno, y eso, al sacrificar nuestro tiempo, nuestros bienes, estamos atesorando riquezas en los cielos, ¿verdad? Nuestras riquezas no están aquí en este mundo. Nuestras riquezas son eternas, están en el cielo, ¿verdad? Y los filipenses estaban atesorando riquezas en el cielo. Filipenses capítulo 4, versículo 20, dice: al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, ¿quién se estaba glorificando en que los filipenses le estaban dando dinero a Pablo, o le estaban dando ofrendas a Pablo, y Pablo estaba mandando más obreros a predicar y él estaba siendo sustentado? ¿Quién se estaba glorificando? ¿Pablo? No, Dios. Por eso él dice, él alaba a Dios, ¿verdad? Porque todo eso se estaba sacrificando a Dios y se estaba glorificando a Dios. Y ese es el plan de Dios, que nosotros tenemos que sacrificarnos por Dios. Muchas veces queremos que Él se sacrifique por nosotros. Señor, dame esto, dame aquello, dame esto, prospérame en esto, prospérame en aquello. Eso no es el Dios de la Escritura. Ya Dios mostró su amor. ¿En qué? En que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Ya lo demostró, ahora a nosotros nos queda demostrar el amor que decimos hacia Él. ¿Cómo? Poniendo nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro cuerpo en sacrificio vivo para Él, ¿verdad? Para que Él se glorifique. Para eso nos salvó Dios. No nos salvó para hacer dinero, no nos salvó para ser multimillonario, sino para atesorar tesoros en los cielos. Para eso nos salvó Dios. Y para que Él se glorifique. No para que nos miren a mí y nos aplaudan los hombres. Cuando el hombre nos aplaude y nos toca el hombro y dice: qué bueno eres tú, sos el mejor hombre que hay en esta ciudad. Bueno, ojo, porque cuando dice la Biblia, cuando no estamos agradando a los hombres, no estamos agradando a Dios, ¿verdad? Cuando agradamos a Dios, sabemos que los hombres no nos van a querer. ¿Por qué? Porque estamos agradándole en primer lugar a nuestro Dios. Entonces Pablo termina alabando a Dios por sus hermanos, ¿verdad? Por su generosidad, por estar pendiente de Él, cómo Dios cuida de sus hijos, ¿verdad? Y bueno, y cómo Dios usa a sus hijos, y bueno, muchas veces a los inconversos, para que sus hijos puedan seguirle adorando, seguirle sirviendo
pero todo lo hace Él, para su gloria. Él es el que toca los corazones, Él es el que nos hace ganar el dinero, Él es el que nos da el querer como el hacer por su buena voluntad, todo es Él. ¿Para qué? Para que le demos la gloria a Él, ¿verdad? Para eso, simplemente para eso. ¿Por qué? Porque Él es Dios, ¿verdad? Él es el que merece la gloria. Bueno, debemos preguntarnos nosotros mismos, ¿verdad? ¿Estamos siendo como los filipenses, preocupándonos? Bueno, tengo a tal hermano que está en tal misión allá, tengo que ayudarlo por hermano. Bueno, no tengo dinero, bueno, ora por él. Y bueno, estamos ofrendando en la iglesia local, estamos sirviendo en la iglesia local, o solamente venimos a sentarnos y a recibir. Total, nos tienen que dar, pero ¿qué damos nosotros para Dios? Estamos siendo como los filipenses, sacrificio vivo, agradable a Dios. Estamos desarrollando nuestros dones para el beneficio de la iglesia. Estamos haciendo sacrificios dentro de la iglesia del cuerpo de Cristo. Bueno, cuando uno no lo hace, la Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Es pecado. Y cuando un cuerpo peca, todo el cuerpo, ¿verdad? Si mi mano está enferma, todo el cuerpo sale afectado, ¿verdad? Porque el cuerpo no marcha bien, porque hay un miembro del cuerpo que está mal. Bueno, esto pasa en la iglesia. Cuando un miembro, ¿verdad? O varios miembros del cuerpo están en pecado, están enfermos espiritualmente, la iglesia no marcha, porque está enferma, ¿verdad? El cuerpo está enfermo, está quieto. Bueno, tenemos que examinarnos, ¿verdad? Si estamos viviendo como Dios manda, si estamos haciendo un sacrificio vivo para Él. Nos sacrificamos toda la semana muchas veces, ¿verdad? De lunes a sábado, para mí, ¿verdad? Para mí. Yo tengo que vivir yo. Bueno, y el domingo es para el Señor. ¿Qué es eso? Sobra. Bueno, tengo 7 días para mí y 1 para el Señor. El cristiano tiene todos los días para el Señor. Claro, tiene que trabajar para sustentarse y sustentar a su familia, ¿verdad? Pero en primer lugar está el Señor. Que donde está el cristiano está adorando a Dios. ¿Cómo? Hablando de Él, viviendo la Escritura, orando por los perdidos, hablando del Evangelio, ayudando a un hermano, preparándose para el ministerio que tiene dentro de la iglesia. Es un sacrificio vivo el cristiano. No es algo que queda ahí quieto, ¿verdad? No, el cristiano hace. El Señor Jesucristo tuvo 3 años y medio en el ministerio, pero Él no paró, estuvo para acá. Él no se sentó y dice, bueno, soy el Hijo de Dios, ahora vengan a servirme. Soy el Hijo de Dios. ¿Está? Y lo podía hacer porque Él era el dueño de todo. Y Él vino a servir. Él vino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Bueno, ahí tenemos el ejemplo, ¿verdad? El ejemplo de Él. Bueno, dejemos, ¿verdad?, de ser cómodos. Y bueno, tenemos aquí en los hermanos de Filipenses cómo ellos se sacrificaron por Pablo. Y Filipenses capítulo 4, versículos 21 y 22, dice, saluda a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. ¿Se dan cuenta? Que había gente con Él. ¿Tá? Y esa gente también tenía que comer. También tenía que Él compartir con los hermanos que estaban allí. Versículo 22, todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. Bueno, Pablo termina dando el saludo a los hermanos que estaban con él. Y se cree que los que estaban con él, bueno, era Timoteo y Epafrodito, ¿verdad? Pero también estaba Títico, el que predicaba en Roma, Aristarco, Onésimo y Jesús, el llamado del justo. Eso es lo que se calcula que estaban en ese tiempo con Pablo ahí, ¿verdad? Y vemos también que estaban los hermanos en la casa de César. Él estaba ahí preso en la casa de gobierno, como que dice, ¿verdad? Abajo estaba ahí. Pero en la casa de César, Dios lo había llevado ahí. Pero qué horrible, Pablo preso ahí. Y ahora, pero el Evangelio dice Pablo no está preso. Porque Dios lo había llevado ahí para que en la casa de gobierno escuchara el Evangelio. ¿Se dan cuenta? Y ahí la gente se empezó a convertir. Habían carpinteros, habían sirvientes, habían doctores, y habían... Bueno, uno se empezaron a convertir, ¿verdad? Al cristianismo. Y vemos cómo es el plan de Dios. A veces decimos, ay Señor, qué horrible, ¿dónde estoy? ¿Verdad? ¿Por qué Señor voy a tal ciudad, siempre tal ciudad y no quiere que yo esté en esta ciudad? A mí me pasa, ¿verdad? Bueno, porque en aquella ciudad yo tengo que estar allí predicando el Evangelio, ¿verdad? Bueno, vemos cómo Dios lleva a Pablo ahí a Roma. ¿Para qué? Para que otras personas se convirtieran. ¿Quién iba a ir a la casa de César a evangelizar? ¿Verdad? Porque César estaba persiguiendo a los cristianos. ¿Quién iba a ir y decir, tocar la puerta allí de gobierno y decir, vengo a hablar de Jesús? Allí mismo nomás, pac, ¿verdad? Lo cazaban y
no los dejaban ni hablar. Pero al tener a Pablo abajo, Pablo estaba predicando el Evangelio en la casa de César. Los sirvientes de César se estaban convirtiendo. ¿Se dan cuenta, hermano, cómo es los planes de Dios? Pero Pablo estaba ahí, pero también estaban los filipenses, porque los filipenses estaban ayudando a Pablo. Tíquico, Onésimo, Aristarco, Jesús llamado el Justo, Timoteo también estaban ahí para ayudar para la expansión del reino de los cielos. Pues se dan cuenta que no fue solo Pablo, sino que había más gente al lado de Pablo. Había una iglesia preocupándose por Pablo. Habían otros hermanos que estaban orando por Pablo. No es solo uno, decir, Pablo fue... No, pero estaban los filipenses también. Y habían otros que estaban ayudando a Pablo, ¿verdad? Él estaba enseñando la palabra de Dios, recibía la ofrenda y decía, bueno, ¿pasaste por la Universidad Paulina? Sí. Bueno, ahora que sabes todo lo que yo te enseñé, toma este dinero, anda a Filipo y anda a enseñarle a su hermano. Anda a tomar este poquito de dinero y enseñale a los filipenses. Ve a tal lado y enséñale a los otros hermanos. Y es así, hermano. Así el plan de nuestro Dios, ¿verdad? Que tenemos que hacerlo cumplir. ¿Quiénes? Nosotros ahora. Estamos nosotros. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Bueno, somos nosotros los responsables de llevar el Evangelio adelante. Filipenses capítulo 4, versículo 23. Dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Bueno, el saludo de Pablo, ¿verdad? Característico a toda la iglesia, ¿verdad? Bueno, ese favor que nos merecemos, bueno, dice, tengan más gracia, ¿verdad? ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado. Bueno, cuando vemos en nuestro diario vivir que somos un sacrificio vivo, que estamos poniendo nuestro tiempo, nuestro dinero, todo nuestro cuerpo, somos un sacerdote santo, apartado del pecado, viviendo una vida que le trae gloria a Dios. Somos unos sacrificios vivos. ¿Y a quién estamos adorando? A Dios. A Dios. Y Él merece la gloria. No nos adoramos a nosotros mismos ni nos golpeamos. Decimos, Gustavo, vos sos tan bueno predicando el Evangelio. No, yo no soy bueno. Todo es por la gracia de Dios. Dios es el que merece la gloria. ¿Verdad? Él es el único bueno. Yo soy un pecador peleando con mi pecado, ¿verdad? Queriendo servir a Dios, usando mi tiempo, usando todo mi cuerpo para la gloria de Dios. Y eso es lo que debe hacer cada cristiano. Y eso es lo que hizo Pablo y eso es lo que hicieron los filipenses. Bueno, nos queda ahora a nosotros. La iglesia ahora somos nosotros. Ya se fueron los filipenses, Pablo se fue, ya hicieron su trabajo. Y Dios lo dejó escrito acá, ¿verdad? Impreso, ¿para quién? Para nosotros. Para que sigamos su ejemplo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que Él se glorifique. Simplemente para eso. Vamos a hablar, hermanos. Bendito sea, Padre. Señor, gracias por este libro precioso, Padre de los Filipenses, donde Tú nos has dejado, Padre amado, enseñanza y nos has dejado ejemplo. Ver el amor que tenían los filipenses a tu siervo Pablo y cómo Tú lo usaste, Señor amado, nuestro hermano, pero también usaste a estos hermanos de distintas iglesias, de distintos lugares, donde Pablo pudo servirte y poder llegar a la meta. Señor, vemos que el trabajo no es solo de una persona, sino de todo el cuerpo. Y necesitamos, Señor amado, de todo el cuerpo. Ayúdanos, Señor amado, a amarte y a ponerte en primer lugar a ti. Padre, ponernos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable a ti, para que tu nombre sea glorificado. Señor, nuestro deseo aquí en el mundo no es glorificarnos a nosotros, sino glorificarte a ti. Padre, tu palabra, oh Dios, nos ha hablado. Y ayúdanos, Señor, a retener, a ser hacedores de tu palabra. Oh Señor, no queremos ser fariseos ni hipócritas como los religiosos, sabiendo que los religiosos, oh Dios, como lo dijo nuestro Señor, van al infierno. Nosotros queremos estar ahí contigo. Tú nos has dado, Señor amado, la certeza de nuestra salvación. Pero también queremos estar sirviéndote, siendo esos sacrificios vivos. Padre, oramos por una salvación de personas, pero qué poco hacemos, Señor amado, por la extensión del Evangelio. Oh Señor, hermanos que, Señor, que han dejado todo, dejaron todo en otra parte del mundo, han dejado todo por servirte. Señor, están muriendo, Dios, están siendo perseguidos por servirte. Son los sacrificios vivos, oh Dios, son el ejemplo de nosotros. Y nosotros acá en este bendito Uruguay que tú nos has dado, nos has regalado esta vida, oh Dios, aquí en Uruguay, que podamos aprovechar este tiempo para vivirlo para tu gloria. Y así expandir todo el Evangelio en esta ciudad y en todo el Uruguay, y sea ganado para Cristo, Señor. Ayúdanos a tu iglesia,
Levanta tu iglesia, Dios, una iglesia que te ame, que se comprometa, que sea fiel contigo. Oh Señor, saca todo egoísmo de nuestras vidas, que solamente querer recibir. Oh Señor, tú quieres que demos. Ayúdanos, Padre amado, a tener esos corazones dadivosos, de dar y dar, pero a darte a ti en todo, Señor amado, en primer lugar. La gloria es para ti. Gracias, bendito sea tu nombre. Gracias por este libro que nos has permitido estudiar. Ayúdanos ahora, Padre, si tú lo permites, a estudiar Colosenses. Padre, para poder seguir creciendo y madurando. La gloria es para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir, gracias por orar, gracias por estar acompañándonos, ¿verdad? Y bueno, ahora, si Dios quiere, nos veremos el miércoles. Continuamos Romanos y el domingo que viene, si Dios lo permite, está todo el control de Él, ¿verdad? Vamos a comenzar Colosenses para la gloria de Dios. Muchas bendiciones y gracias por acompañarnos. Bendiciones.